tardes, licenciado Carlos Hurtado. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo y por prestarnos un poquito de su agenda. Como lo mencionamos anteriormente, el objetivo de esta entrevista es conocer a fondo cuáles son los mecanismos o resortes que permiten a los miembros de la organización, en este caso Fundación FEMSA, justificar acciones no morales. Le voy a presentar un poquito sobre el marco teórico. De acuerdo a Albert Bandura, que es un psicólogo canadiense, los mecanismos son formas en que las personas pueden de forma selectiva comprometerse o descomprometerse con los estándares de lo que es correcto y lo que no es correcto. Bandura enuncia 8 mecanismos, los cuales son los siguientes. El primero es justificación moral, el proceso en el que el comportamiento perjudicial se considera aceptable al presentarlo como un servicio socialmente digno. Número 2. Comparación ventajosa. El comportamiento propio se racionaliza al compararlo con el de otros, bajo el supuesto que el que los otros hacen es peor. Y el 3 es la difusión de la responsabilidad. Los individuos comparten la responsabilidad con el grupo con el objetivo de minimizar la severidad de los comportamientos individuales. 4. Desplazamiento de la responsabilidad. Se refiere a las afirmaciones de que, por ejemplo, no se está siendo inmoral cuando se comete algo indebido, ya que solo se siguen las órdenes. Deshumanización de la víctima, el proceso por el cual a una persona o grupo de personas se les niega los atributos humanos, la persona es vista como un ser subhumano y no. El 6 es el uso de eufemismos, se refiere al proceso de desinfectar el lenguaje para desviar la intensidad emocional de la realidad a la que se hace referencia. Ejemplo, el uso del término daños colaterales. El 7, la atribución de culpa, que es el mecanismo que permite a los individuos considerar sus propios comportamientos perjudiciales como causados por la víctima. Y el último, distorsión de las consecuencias. Las consecuencias de alguna acción son minimizadas, ignoradas o desacreditadas. ¿Tendrá alguna duda sobre el tema? Entonces ya comienzo con las preguntas. ¿Cuáles son los 5 principales mecanismos que usted identifica que detonan el desentendimiento moral en Fundación FEMSA? ¿Podría proporcionar algunos ejemplos concretos? Claro, mira, la primera cosa es, me parece que son más como ejemplos puntuales que como un comportamiento sistemático lo que está en la Fundación. Y 5 sería difícil como es de 100, pero te puedo decir algunos o 3 que veo muy claros, o que veo más claros. Uno es el de la difusión de la responsabilidad. Es esta, como que a veces cuando hay una decisión que no sale del todo bien, como que empiezan a esparcir la responsabilidad entre varios miembros. Entonces, esa es una cosa que puede pasar con relativamente como frecuencia. La otra es, a veces, y esto se da muchas veces, no solamente, no, a lo mejor no en fundación, pero sino entre áreas, es esto de la comparación ventajosa, o sea, donde tú pones cualquier issue en un framing que te da más favorable hacia ti que hacia la otra persona. Entonces, y básicamente como que tienes que un denominador de este tipo de acciones son como para eludir un poco la responsabilidad de lo que está pasando. O sea, cuando pasa algo, pues empiezas a compararte o empiezas a hacer una comparación ventajosa. Y la otra es la distorsión de las consecuencias. O sea, creo que muchas veces, de nuevo, en la toma de decisiones, a veces se empieza a minimizar lo que estoy provocando o mi responsabilidad en alguna situación. Por ejemplo, en algunos proyectos, a lo mejor el proyecto está mal entregado y uno empieza a atribuir que estuvo mal el accionar versus a lo mejor yo no lo pedí claramente. Entonces, esas son, digamos, las acciones que yo he visto con más claridad en información y en otras áreas de la empresa. Y, por ejemplo, los colaboradores del área de agua, que son usted ejerce, ¿son conscientes de la presencia de estos resortes? Casi nunca. O sea, y de hecho creo que lo que normalmente nos topas con este tipo de cosas es que hay una racionalización en donde la persona sinceramente se convence a sí misma y trata de pensar que eso es lo que está pasando y es una acción muy involuntaria. Para empezar a corregir eso toma hacernos conscientes primero de lo que está pasando y luego los mecanismos para corregirlo. Entonces normalmente yo pienso que los colaboradores no están conscientes. ¿Y usted cree que debería haber algún tipo de programa o curso
De hecho, en las reuniones mensuales, no sé si te tomó esta una buena acción que precisamente hay una dinámica en donde te ponen un video para ponerte en los pies de la otra persona, tratar de estar más empático. Ya hay mecanismos en la compañía que se están tratando de poner, también hay sesiones como de coaching, donde te enseñan la responsabilidad que tienes al pedir cosas. Entonces, ahorita ya hay mecanismos que se están poniendo en marcha para que este tipo de cosas se mejoren. Y sí creo que sería algo de mucha utilidad, porque una de las cosas que te das cuenta es que muchos de estos accionarios hacen que las empresas y haya muchos roces entre la gente. Entonces, si los puedes estar como aggressive, es algo muy importante para que... Inclusive también van a Chipinque. Exactamente. O sea, exactamente. Hay coaching para que la gente está mucho más consciente de las consecuencias de lo que hace y de la responsabilidad que uno tiene a la hora de comunicarse. ¿Podría anunciar, por favor, 3 mecanismos que usted considere se encuentran activados en la organización y la forma en que estos afectan los fines internos y los fines de la fundación? Como mecanismos para solucionar esto, aquí no tienen que preguntar. Ajá, sí, mecanismos activados que se encuentran, pero los anteriores. Sí, o sea, yo prácticamente, bueno, yo por lo que platicado contigo, tengo sesiones 1 a 1 donde trato de tener este coaching más personalizado, tenemos las sesiones mensuales, y coaching como el que mencionaba de Chipinque y todo eso, que tiene la finalidad de atender este tipo de cosas. ¿Y cómo cree que han afectado estos en los bienes internos? ¿Sí se han visto como que mejoras? Sí. Yo creo que sí, o sea, la verdad es que simplemente, como lo platicamos ahorita, el hecho de hacerte consciente de que eso es algo que está pasando, ayuda mucho a que la gente lo empiece a solucionar, porque normalmente la gente no lo hace por mal, sino que es un mecanismo que no está consciente. Entonces, en el momento en que se vuelven conscientes de esto, como que hay un cambio importante de la actitud. Y por último, ¿podría compartirnos 3 estrategias viables para batir el desentendimiento moral en la organización? Claro, creo que yo la separaría como 2 grandes tracks. Hay un tema estructural y un tema más de cultura, o que mucha gente ve como soft. El tema estructural, yo creo que deben las compañías de tener líneas formales para que un empleado pueda denunciar tanto comportamientos no morales o no éticos de una manera segura, sin tener temor a represalias. Entonces, por ejemplo, en FEMSA tenemos una línea anónima para con RH, hay mecanismos con RH para tener quejas cuando uno no está viendo, hay reglas y un gobierno corporativo muy claro de todos los mecanismos que uno como empleado tiene para levantar la mano cuando ve algo que no está pasando o no puede pasar. También está, creo que desde los objetivos que pone la compañía desde la cabeza, que hay siempre se habla en la compañía de un beneficio económico, pero siempre también acompaña de un beneficio social y ambiental. Entonces, si tienes una compañía que no premia el beneficio económico por encima de cualquier cosa, entonces mandas una señal muy clara a los trabajadores de que sí importa el cómo alcancemos los resultados. Entonces, eso es la parte, digamos, formal. En la parte de cultura o más soft, creo que hay un tema de tener cuidado con los liderazgos que se contratan, porque el líder permea muchas de las actitudes y mucho de el ejemplo del líder lo van a seguir los equipos, y tú lo ves ahorita también. El caso famoso con Trump y su administración, hay una percepción de corrupción en lo que él hace de sacar ventaja del gobierno, y empieza a ver que varios de sus reportes empiezan a ser algo similar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el liderazgo que se tiene en las organizaciones, porque ellos establecen la cultura de trabajo de los equipos. Entonces, eso también es una forma. Y una última pregunta. En Fundación FEMSA, en todo el tiempo que usted ha estado aquí, ¿no le ha tocado algún ejemplo
lo que quiera, o sea, de desentendimiento moral, que le ha tocado vivirlo, que lo ha tocado en alguna situación. No, afortunadamente creo que a mí no me ha tocado algo así, ni en Fundación ni en FEMSA, pero creo que es porque hay una estructura muy clara. Muchas gracias, eso sería todo. El licenciado Carlos Hurtado habla sobre 3 mecanismos de desentendimiento moral que él puede identificar dentro de la Fundación FEMSA. Estos abarcan cada una de las áreas de los mecanismos de Albert Bandura. El primero es la comparación ventajosa, dentro del grupo de la conducta cometida. Este habla sobre cómo el comportamiento propio se racionaliza al compararlo con el de otros, bajo el supuesto de que los otros hacen peor. El segundo, que es la difusión de la responsabilidad, dentro del área de la gente que comete la acción, se define como la acción en que los individuos comparten la responsabilidad con el grupo para así lograr minimizar la severidad de un comportamiento individual. Y por último, en el grupo de las consecuencias de acción, está la distorsión de consecuencias. Es cuando éstas son minimizadas, ignoradas o desacreditadas. FEMSA, al igual que muchas empresas que se desempeñan en el mismo sector industrial que este grupo, tiene la creencia y la filosofía muy arraigada que quienes son la clave de su éxito y crecimiento económico es su propia gente, es decir, su plantilla laboral. Por tanto, la función social de esta empresa reside fundamentalmente en el personal, ya que son estos quienes básicamente al final del día otorgan y construyen la imagen de la misión y visión que Fundación FEMSA se ha comprometido a vivir. Es importante entonces destacar que el compromiso de los empleados es prestar un servicio de calidad a personas concretas del modo más excelente posible. Por personas concretas podemos entender a distintos grupos de interés que son de cierta forma atravesados por la filosofía y misión de esta empresa. De esta forma, las personas tienen que priorizar en los bienes internos, es decir, en su conducta al realizar sus actividades y compromisos laborales. Ya que han asimilado sus compromisos laborales y construyen esos compromisos a partir de un compromiso ético, es entonces como se puede pasar a obtener lo que son los bienes externos, que podríamos identificar como el capital financiero, es decir, el dinero, el poder o influencia que Fundación FEMSA desempeña en su ámbito social y el prestigio también que ocupa frente a la sociedad. Lo que sucede al actuar con desentendimiento moral es que esas acciones pierden su valor ético y le dan una imagen negativa a la empresa y sobre todo afecta la armonía y trabajo interno de los empleados, es decir, afecta la forma en la cual los empleados colaboran entre ellos mismos para alcanzar los objetivos comunes de FEMSA. Al actuar ciegamente y desentenderse de la responsabilidad ética y moral, se crea un ambiente tóxico en la empresa que llega a afectar después a la imagen social y por ende al funcionamiento social concreto de esta empresa. El desentendimiento moral es una escalera hacia la corrupción y es una manera de justificar las acciones corruptas de una persona. Las personas con frecuencia recurren a los mecanismos cognitivos de desentendimiento moral para lograr liberar esos pensamientos de que la acción está mal y de esa forma calmar su conciencia al hacer cosas que van en contra de su moralidad o de los principios éticos de las instituciones en las cuales estas personas laboran. Usualmente, cuando una persona ingresa a alguna empresa o fundación o institución, esta persona hace conciencia de las reglas o principios morales que rigen su conducta laboral a través de día a día. Sin embargo, de acuerdo con distintos censos y estudios que se han realizado en el país, muchas de estas personas no tienen un recordatorio constante de los principios legales o de los principios éticos a los cuales están rigiendo y atañendo cada día en su labor. Además, otro factor que incide en que estos mecanismos de desentendimiento cognitivo respecto a la moralidad
influyan dentro de la plantilla laboral de una empresa es que muchas veces esos empleados no son realmente conscientes de las consecuencias reales o de los impactos negativos que estas personas pueden recibir al momento de incidir en esta conducta. ¿A qué me refiero con esto? No existe un recordatorio constante que le haga al empleado saber que será castigado de manera severa si se descubre que ha incidido en actos de corrupción. Los resortes de desentendimiento hacen que las situaciones se reestructuren en la mente de las personas y de las personas que las ejecuten para que no se vean tan negativas estas acciones y con esto se cubra lo que se está haciendo mal. Es importante que recordemos entonces el concepto de corrupción dentro de alguna empresa. Básicamente consiste en el abuso de poder o en el abuso de una situación de jerarquía en el cual la persona sigue sus intereses propios o intereses que son afines a una colectividad pequeña, que han cerrado un trato para beneficiarse solamente ellos mismos respecto al abuso de poder o de responsabilidades. Con lo cual, el ciclo de toma de decisiones en una empresa o institución se va enajenado, ya que una persona modifica este ciclo de decisión para mover las acciones a su beneficio. Los mecanismos pueden ser usados para minimizar la culpa y liberar las restricciones morales que antes servían como un freno a la posibilidad de ser corrupto. Por ejemplo, supongamos en el caso de una institución, en la firma de un contrato. Algunas veces las personas reciben un soborno para autorizar un contrato o favorecer una licitación. Sin embargo, si una empresa es de una escala pequeña, el empleado pensará en esta circunstancia. Recordará entonces el empleado el caso de Odebrecht y dirá, bueno, Pemex incidió en un caso de corrupción con una empresa multinacional brasileña. Por lo tanto, no es tan malo o las consecuencias de mi acción no son tan severas comparadas con la escala del tamaño de las consecuencias que tuvo el caso de Pemex. Estoy hablando de la magnitud de dinero. Por ejemplo, en el caso de Pemex, el soborno ascendía a más de 100 millones de pesos, por lo cual un empleado justifica de esta forma su acción. Entonces, también puede pensar el empleado que en realidad la culpa es de quienes le ofrecieron el soborno y no él, ya que básicamente él resulta ser la víctima por haber tenido que aceptar el soborno. También, lo que sucede entonces es que estas justificaciones de los mecanismos ayudan a desaparecer el remordimiento del acto y hace que después se cometa más fácilmente estos actos de corrupción. En este momento estamos hablando de un efecto feedback, es decir, un efecto de retroalimentación entre pequeñas acciones que ocurren diariamente que poco a poco van incidiendo en toda la infraestructura organizacional hasta que estas acciones se normalizan con la regla y se vuelven comunes dentro de la empresa. El tener mecanismos de desentendimiento moral en la organización conlleva tener también diferentes problemas dentro y fuera de la misma. Empezando por la funcionalidad de la empresa, los desentendimientos hacen que las personas evadan sus responsabilidades o cometan actos que están éticamente prohibidos. Esto hace que la armonía del trabajo y la organización que se lleva para ser transparentes y dar la mejor calidad de vida al cliente no se cumplan. Otro problema que se deriva de esos resortes morales es el roce entre los empleados. El culpar a otros o compararse, por ejemplo, trae un ambiente tenso entre la gente involucrada en los proyectos o responsabilidades, dando así también problemas para poder trabajar de la manera más eficiente. Este tipo de actos de desentendimiento afecta a los equipos de trabajo y por ende afecta a los compromisos y objetivos que estos tienen, pudiendo llegar a dañar entonces la misión de la empresa y la imagen de la misma.